Y bueno, retomamos un asunto de enorme importancia que pues a lo largo de los años hemos podido seguir de cerca, hemos podido informar del caso de nuestra colega periodista Lidia Cacho. Y bueno, pues ahora estamos en un punto donde tuvimos al doctor Gertz Manero en una conversación con el doctor Edgardo Buscaglia. Y bueno, pues fue un debate importante el viernes que ha tenido varias derivaciones. Una de ellas, importante, como digo, tiene que ver con lo que dijo, bueno, tanto uno como el otro del caso de Lidia Cacho, pero cuando el doctor Gertz Manero habló precisamente de uno de los involucrados, que aunque no dijo su nombre, se pudo confirmar claramente después que se trataba realmente de Kamel Nassif, este empresario textilero que forma parte fundamental de la trama pues delictiva que está retratada en la historia de Lidia Cacho. Esta historia que, bueno, pues tiene un punto clave, un punto fundamental con la publicación de su libro Los demonios del Edén. A partir de aquella publicación, recordemos la historia, bueno, pues Lidia ha vivido un viacrucis, ha vivido un proceso muy complejo que involucra desde luego su trabajo periodístico, desde luego los laberintos judiciales que ha tenido que recorrer ella misma, y todo este conjunto de cosas nos colocan hoy, 2020, en el tema de un personaje como Kamel Nassif, y otros que tienen ya órdenes de aprehensión, que ha habido una actuación de la Fiscalía para tener esta posibilidad de tener órdenes de aprehensión, pero bueno, pues ahora el tema es que al declarar el doctor Gertz Manero sobre la ubicación en Líbano de este personaje y ahora saber que hay un proceso para lograr su traslado a México, para lograr que haya una instancia judicial que acepte algo que tendría que tener el equivalente de figura de extradición, aunque no hay un tratado entre los dos países en esta materia. Bueno, de todo esto, perdón que me alargué en el contexto general, es que queremos hablar con la propia colega Lidia Cacho, a quien le aprecio como siempre que esté en este momento para hablar del tema. Hola Lidia, buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias a ti. Bueno, pues estamos frente a este momento. Tú has declarado y subiste de inmediato, horas después, un tuit donde hablabas de que se había roto la posibilidad de mantener en sigilo la posibilidad de Kamel Nassif y su traslado a México. ¿Cuál es la postura tuya en este momento sobre lo que está ocurriendo? Gracias, Carmen. Mira, son varios los asuntos que me parece que son absolutamente pertinentes aclarar en este momento. Uno de ellos es que efectivamente fue inédito este debate entre el fiscal general Gertz Manero y el doctor Buscaglia en tu programa. Me parece que era importantísimo que las instituciones y sus representantes se presten al debate público de esa manera, es decir, de una manera abierta y transparente y no orquestada, organizada, en la que dictan solamente lo que ellos quieren decir unilateralmente, ¿no? Entonces me parece que fue muy importante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué evidenció desde mi punto de vista como víctima de tortura y como periodista que ha documentado la trata de niñas y niños, la explotación sexual comercial, la pornografía infantil y la delincuencia organizada vinculada con el poder político en México? Un trabajo periodístico y de defensa de los derechos humanos que he hecho desde hace 20 años, pero en particular que he llevado este caso desde hace 15, en que fui torturada por haber escrito Los demonios del Edén. ¿Qué es lo que está ahorita sobre la mesa a partir del debate y de las declaraciones del fiscal general Gertz Manero? La primera es, para mí, desde mi punto de vista, es que el fiscal general Gertz Manero no entiende el nuevo sistema de justicia penal procesal mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque insistentemente, para quienes se tomen la molestia antes de hablar, de escuchar este debate con Buscaglia, entenderán que él daba argumentos que ya no son válidos para el sistema de justicia penal mexicano, ¿no? Eso es el primero. Él insistía en que los ministerios públicos son los que deben llevar las pruebas, etcétera, y bueno, y las víctimas, o sea, que yo lleve las pruebas, aunque efectivamente yo he hecho casi la mitad de mi propia investigación, como la mayoría de las víctimas de México. Pero en realidad en el nuevo sistema de justicia es ante el juez ante quien se presentan estas pruebas, y lo hemos hecho sistemáticamente a lo largo de los últimos años.
¿Qué sucede? Suceden varias cosas, Carmen. La primera que hemos discutido ya aquí en tu programa y que hemos explicado a la sociedad es mi caso, el caso de la periodista torturada por haber escrito Los demonios del Edén, es un caso de delincuencia organizada. Y no se trata solamente de defenderme a mí, que evidentemente estoy en pleno derecho de defenderme de mis torturadores, que por cierto uno de ellos será liberado ya en un par de meses, y ya 2 de ellos han sido liberados, una policía judicial y otro policía más ha sido liberado, y eso no lo dijo el fiscal, ¿no? Solo habló de los detenidos, pero no habló de los liberados en este año justamente, bajo su mandato. Y lo que sucede es que la Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión, se niegan sistemáticamente a hacer lo que les hemos suplicado desde hace 2 años, que es que integren este caso como un caso multifactorial de delincuencia organizada, como ya lo ha reconocido la UIF al congelar las cuentas bancarias de todos los implicados. Que blinden al Poder Judicial para proteger a la magistrada y a los otros jueces que están haciendo un trabajo ético y recto, que se investiguen a aquellos jueces guachicoleros que liberaron a Verónica, una de las policías. Es un juez de quien obtuvimos evidencia, ya la presentamos ante la Fiscalía, es un juez vinculado con el Cachetes, el guachicolero famoso, y también con Lozano, con el famosísimo panista. Lozano está vinculado con él. Entonces, si no admiten mi caso en Seido como un caso de pornografía infantil y explotación sexual comercial de niñas y niños que fueron comprados, con toda la evidencia que ya les aportamos tanto a jueces como ministerios públicos, como magistradas y magistrados, basándonos en el caso Zucarcuri, que es el caso que origina todo esto, incluida mi tortura, por supuesto mi persecución, y después este atentado en mi contra hace 1 año en mi casa en Puerto Morelos. No vamos a poder llegar a las últimas consecuencias de este caso, ¿no? Eso es como lo primero. Entonces, a partir de que Gertz Manero en tu programa dice que un personaje ya está ubicado en Líbano, no solamente evidentemente rompió la secrecía del caso, que ya lo había hecho antes la fiscal Sara Irene Herrerías hace unos meses cuando dijo que sí, que ya lo tenían ubicado. Se lo contestó a una periodista que escribió una columna en el Universal. Pero además hay otra cosa muy importante. Explicó en tu programa, el fiscal general, la estrategia que sigilosamente estábamos haciendo junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder llevar a cabo una extradición extraordinaria, como tú misma has dicho, fuera del ámbito de los tratados de extradición, porque Líbano y México no tienen un tratado de extradición, como ya bien se señaló. Sin embargo, después de mucho tiempo de trabajar, no solamente yo y mucha gente aliada, gente de la propia Cancillería, mis magistradas y magistrados, etcétera, y mis abogados, y gente de la Fiscalía, que trabaja muy, muy por debajo de Gertz Manero, habíamos logrado que el gobierno del Líbano, que está bajo grandes complejidades en este momento, aceptara el tema de pornografía infantil y de tortura como agravantes para poder tomar en cuenta el caso y arrestarlo. El hecho de que él haya dicho que está esta estrategia para la extradición fue lo más grave para nosotros, lo más grave, sin duda, porque llevamos... Me tengo aquí un segundito, Lidia, perdón que te interrumpa. Esta parte respecto a la estrategia, respecto al Líbano, yo creo que, bueno, no la describió el fiscal.
En realidad el fiscal, si quieres podemos ubicar, a ver si nuestro equipo de producción nos ubica el momento donde el fiscal está hablando del caso tuyo, donde está diciendo el tema de la ubicación, pero el tema de que no hay tratado, de que hay un proceso de extradición, etcétera, eso lo pudimos documentar después, no con el fiscal, no lo dijo el fiscal, fue información alterna al debate que se agregó al reporte y a la información posterior al debate, pero el fiscal ciertamente podemos discutir si fue o no pertinente que dijera que había la ubicación de alguien, porque no dijo el nombre, pero claramente se refería a Kamel Nacif. Entonces, bueno, esta parte solo lo quería precisar, que está incorporado en nuestra cobertura en el sitio, no deriva de lo dicho por el fiscal, sino nuestra investigación posterior a lo que el propio fiscal declaró acá. Así es, son declaraciones de gente dentro de la propia fiscalía que admitió originalmente, no solamente contigo, sino con otros medios de comunicación a partir del debate en tu programa, admitieron que había una estrategia de extradición, etcétera. Y después el vocero salió ayer para decir que no habían roto el sigilo, que ellos no hicieron ninguna declaración. Sin embargo, sí la fiscalía estuvo declarando respecto a mi caso. Mientras, paralelamente, ni a mis abogados, ni a mí, obviamente desde lejos, porque estoy fuera del país de manera forzada, a partir de que entraron a mi casa, nos han querido enseñar los expedientes, están enseñándoles expedientes a terceras personas, ¿no? Entonces, me parece que están rompiendo absolutamente todas las reglas del sigilo de un caso tan delicado que estamos logrando que sea contemplado como delincuencia organizada y que siguen sin aceptar que lo es, ¿no? Entonces, siguen también sin aceptar, y esto lo debo decir, de esto no se habló el día del debate, de la entrada de estos sujetos a mi casa, justamente el 21 de julio del año pasado, 2019, 2 sujetos armados entraron en mi casa, no se robaron más que material periodístico, esto ya lo habíamos hablado aquí, no se llevaron absolutamente nada de valor, es decir, no fue un robo común, y la fiscalía sigue hasta el día de hoy, acabo de colgar ahorita con mis abogados justamente, insistiendo en que es un robo común, que no es un allanamiento, que no tiene que ver con mi labor periodística y que no tiene que ver con mi investigación sobre delincuencia organizada, sobre trata de niñas y niños y sobre el hecho de que esta red sigue operando en la medida en la que Mario Marín, el exgobernador de Puebla y todos sus cómplices, incluido Kamel Nacif, sigan libres, ¿no? Entonces tenemos un problema muy grave con el fiscal. Pues de eso, Miguel Lidia, seguiremos hablando, si me lo permites. Se nos acabó el tiempo, pero queda aquí tu postura y queda aquí el seguimiento que hay que ampliar, desde luego. Y bueno, pues estaremos muy, muy al pendiente para seguir informando y comentando contigo, si me lo permites. Gracias por esta comunicación, un abrazo y seguimos al habla, como siempre. Con esto nos vamos. Gracias, buenos días y hasta mañana.